Muy bienvenidas a Handwordy. Miren qué propuesta tengo para compartirles hoy. Una blusa preciosa, trabajada toda con hilo de algodón, muy bonita, muy sencilla, y lo pueden trabajar con el material que ustedes consigan, No es necesario siempre conseguir el mismo material. Con un hilo de algodón que tenga un grosor aproximado de 1,5 milímetros o 2 milímetros es suficiente. Les cuento que apliqué el punto nudo de Salomón y lo trabajé en forma de rombo, como para cambiar la línea de lo que es el punto alto, así todo recto. Solamente con esos dos puntos trabajé esta preciosa blusa. Miren qué bonita que queda, realmente es muy sencilla. Les voy a dejar las indicaciones para que puedan trabajarla en la talla que ustedes quieran, Solamente hay que hacer una pequeña modificación cuando iniciamos la labor y lo van a ver ahora a medida que avanzamos en el tutorial. Las invito ahora a acompañarme con el paso a paso y a disfrutar juntas de este tiempo de crochet. Antes de pasar a tejer nuestra preciosa blusa, en el día de hoy quiero compartirles este bonito detalle de este bolso. Se los compartí hace poco en un tutorial de YouTube, pero en un tamaño más reducido. Lo que quiero contarles hoy es que ya tenemos en nuestra página web inaugurada la academia, donde vamos a compartir patrones, cursos online también con videos tutoriales exclusivos para quienes quieran unirse a nuestra academia y aprender a tejer con todos esos elementos, mediante patrones, libros digitales o cursos online. Así que las invito, ya está disponible el patrón de este bonito bolso con gráfico, con instrucciones escritas, todo para que no les quede ningún detalle suelto, y van a poder tejerlo también en la medida que ustedes elijan, no solamente en la medida como les compartí en el tutorial anterior, sino que van a poder trabajar todas las medidas que ustedes quieran. Ahora sí, vamos a disfrutar del paso a paso de nuestra blusa en el día de hoy. Para trabajar esta blusa utilicé 180 gramos de hilo de algodón de grosor medio, Estoy hablando de 1,8 o 2 milímetros de grosor aproximadamente. Vamos a utilizar un ganchillo de 5 milímetros, necesitarán aguja para coser, tijera y 2 marcadores de puntos. La blusa está trabajada en talla mediana, pero ustedes van a poder realizarla en la medida que ustedes deseen, ¿sí? Vamos ahora a ver el paso a paso. Bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de hombro a hombro, ¿sí? Fíjense, esto es lo que vamos a medir para calcular la talla que queremos tejer. Como pueden notar, estamos hablando de 32 o 33 centímetros y 12 pulgadas y media, Aproximadamente esa es la medida. Entonces, una vez que tomamos la medida de nuestro hombro, sabremos cuánto es la cantidad de puntos que vamos a necesitar para iniciar nuestra labor. Vamos a comenzar nuestra labor y hacemos un nudo deslizado. Vamos a tejer 2 cadenas para iniciar el punto Salomón. Entonces hago 1, 2 cadenas. Vuelvo a la cadena número 1 que tejí, me posiciono y hago un medio punto. Comienzo con el punto Salomón, estiro como si fuera a la altura de un punto alto. Tomo la lazada, fíjense, ahí. Hasta ahí me posiciono en el centro de esas hebras, ahí, para formar el nudo, y hago un medio punto. Bien, ese es mi primer punto Salomón. Yo debo tejer de estos, ¿sí? Estos circulitos que ven acá así más grandes, debo tener en número impar para poder realizar la labor. Y tejer hasta alcanzar esa medida que habíamos tomado. En este caso, aproximadamente unos 32 centímetros. ¿Ven? Acá tenemos 1, 2, 3. No cuento los medios puntos, cuento esto. 1, 2, 3. Tengo que tener número impar. Continúo de esta forma.
Hasta acá trabajé, ¿sí? Contando así, fíjense, vamos a contar, tenemos 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos a posicionar ahí, 16, 17, 18 y 19. La medida es la medida que tomé hace un momento. Vamos a corroborarlo. Tenemos ahí 32 centímetros. Un poquito más, 33. Fíjense, hasta ahí llegué, hasta los 33 centímetros. En pulgadas tenemos 13 pulgadas, ¿sí? Sin estirar el tejido, porque esto luego siempre el tejido se reduce un poquitito. Bien, tengo 19. Entonces, ustedes van a trabajar en número impar hasta alcanzar la medida que quieren para ustedes. Finalizamos entonces ahí el trabajo. Ahora, comienzo la hilera número 2, porque esta es la número 1. Comienzo hilera número 2, hago un punto salomón. En ese medio punto voy a colocar un marcador, porque ese será mi último punto cuando estoy regresando en la próxima vuelta. Ese es el punto de arriba. Vuelvo a trabajar otra vez un punto salomón. Y ahora vamos a dejar libres, fíjense. Trabajé 1, trabajé 2. Dejo este medio punto libre y voy a ir acá. Ahí. Y trabajo un medio punto. Entonces, en este momento acá ustedes deben tener de estos puntos así, estos huequitos tienen que tener 1, 2 y 3, ¿sí? Porque esto vendría a ser así. Este es el punto de arriba, ¿bien? Donde vamos a finalizar cuando estamos regresando en la próxima vuelta. Entonces tienen que tener uno de base, uno para levantar, para tomar altura y uno para bajar. Bien, son 3. Ahora continúo trabajando y siempre voy a hacer 2. Entonces hago 1, estiro la hebra, hago 2, vamos a dejar libres en la base un medio punto, voy al que sigue y hago un medio punto. Así les debe quedar, ¿ven? Vuelvo a repetir, trabajo 1, 2, dejamos un medio punto libre, voy al que sigue y hago un medio punto. ¿Ven? Esta es la idea, que nos queden así unos rombitos. ¿Ven? Así. Y este queda aquí arriba, la mitad del rombo. Vamos a continuar haciendo estos 2 puntos y dejamos siempre un medio punto libre y hacemos medio punto. Entonces, así hasta completar toda la hilera, Muestro una vez más, un punto salomón, otro más, dejamos 1, 2, este medio punto libre, voy al que sigue y ahí hago un medio punto. Continúo hasta completar la hilera. Estamos completando la hilera, trabajé los 2 y tengo 2 libres. Finalizo sobre el último medio punto, ahí con un medio punto. ¿Bien? Fíjense que para finalizar la hilera me va a quedar un rombito completo. Y para iniciarla siempre voy a tener medio rombito. ¿Sí? Entonces, esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, porque vamos así a trabajar en todo momento. Como trabajé esta hilera número 2, es la que voy a repetir en todo momento. Entonces, a partir de acá vamos a continuar. Vamos a girar y a repetir en todo momento esta hilera número 2. Entonces, siempre la voy a iniciar como inicié esta hilera y siempre voy a finalizar como finalicé esta hilera. Bien, vamos a girar el trabajo.
ahí donde quedamos posicionadas. Fíjense, ¿ven? Vamos a iniciar, como les dije, como hicimos en la hilera esta, la número 2. Estiro, trabajo un punto Salomón. Ahí voy a colocar el marcador, porque ese me indica que es donde vamos a finalizar la próxima hilera. Vamos a cerrarlo para que no se salga. Vuelvo a trabajar otra vez un punto Salomón. Y voy a venir, porque ahora la idea es trabajar intercalando los rombitos, Entonces voy a venir a este medio punto que tengo libre entre estos dos, ¿sí? Ahí. Y voy a trabajar un medio punto. Estiro, trabajo un punto Salomón. Estiro, trabajo otro. ¿Y a dónde voy a ir? Al que tenemos acá en el centro, ese medio punto. Ahora vamos a observar cómo nos queda. Fíjense, ven que quedan intercalados los rombitos y este quedaría ahí, ¿sí? Eso es lo que estamos trabajando. Bien, vamos a continuar ahora hasta completar toda esta hilera. Recuerdan que es igual a la hilera número 2, la que hicimos hace un momento. Y estamos completando esta hilera número 3, ¿sí? Tejí los 2 puntos Salomón acá y fíjense, vamos a finalizar como dijimos, donde está el marcador de puntos. Es muy importante y muy útil colocarlo, porque eso nos ayuda y nos va guiando en todo momento. Ahí finalizo la hilera con un medio punto. Giro la labor, vuelvo a repetir la hilera anterior. Siempre voy a repetir la misma hilera y fíjense que va a ir quedando intercalado, ¿sí? Así, como rombitos nos van a ir quedando, Realmente es precioso este punto. Bien, les muestro una vez más cómo la iniciamos. Estiro, trabajo mi primer punto Salomón. Siempre en el primero colocamos el marcador de puntos, siempre, ahí. Vuelvo a trabajar otro. ¿Y a dónde voy? Acá, donde tengo el punto, ¿sí? El medio punto de base. Ahí. Trabajo medio punto. Estiro, hacemos 2 puntos Salomón. 1, 2 y voy a ir acá, lo dejo libre, me voy a ir ahí y trabajo un medio punto. Estiro, hago 1, 2, vamos al centro de este, ¿sí? Siempre en ese medio punto y hago un medio punto. Entonces vuelvo a tener los rombitos formados, ¿ven? Así es como debemos trabajar, siempre de esta forma. Vamos a tejer hasta tener 9 hileras. Van a contar desde acá. Esta es la primera, fíjense. Vamos a acomodar bien ahí. Acá tenemos hilera número 1, 2, 3, 4. Vamos a continuar repitiendo esta hilera hasta tener 9 hileras. Hasta acá tejí 9 hileras, vamos a contar, dijimos que contamos desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hileras, ¿bien? Vamos ahora a trabajar una vuelta de puntos altos, pero de la siguiente forma. Fíjense que hemos finalizado, como siempre, el rombito queda ahí, levantado, ¿sí? Y este fue mi último punto alto. Entonces, como
perdón, fue mi último punto, que medio punto. Como este queda aquí abajo y este queda ahí arriba, porque esto es así, sobre los medios puntos que están acá debajo, vamos a trabajar un punto alto. Y sobre este medio punto que está arriba en el rombito, vamos a trabajar un medio punto. Entonces, comenzamos la hilera, como dijimos, con un punto alto. Pueden trabajar 3 cadenas o pueden trabajarlo de esta forma, así. Estiran hasta la altura de un punto alto, envolvemos el ganchillo, traigo la hebra y hago un punto alto. En ese punto alto colocamos el marcador, porque ahí vamos a finalizar la próxima vuelta. Entonces, tengo el rombito ahí arriba. Voy a trabajar 2 cadenas y voy a ir a ese medio punto que está ahí arriba. Trabajo 2 cadenas y este medio punto está aquí debajo, Siempre fíjense que el rombito es así. Entonces, a este medio punto que está ahí debajo voy a trabajar un punto alto. 2 cadenas al que está acá. Vamos a trabajar un medio punto, 2 cadenas y este que está acá debajo un punto alto, 2 cadenas, este que está acá es un medio punto y así continúo hasta completar toda esta hilera. Estamos completando la hilera, hacemos ahí el punto alto, 2 cadenas y este que está arriba, fíjense que es rombito, ¿sí? Ahí vamos a trabajar un medio punto, porque esto viene así. Es importante, recuerden que tenemos ahí el rombito, trabajé medio punto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, medio punto, ahí donde está el marcador. Retiramos el marcador. Fíjense que hemos finalizado esta hilera con un medio punto y la hemos iniciado con un punto alto, porque el rombito lo teníamos ahí en el centro, en cambio acá lo tenemos el medio rombo en el extremo, y eso nos ayuda a que el tejido quede parejo. Voy a girar ahora el trabajo y voy a hacer toda una hilera de puntos altos. Ahí donde hemos finalizado, comienzo mi primer punto alto de inicio y trabajo de esta forma. Pueden colocar el marcador si les resulta más cómodo para luego poder cerrar toda la vuelta. Donde están cerrar la siguiente vuelta, quiero decir, finalizar. Donde están estas 2 cadenitas libres, voy a trabajar 2 puntos altos. Y en este punto de base, el punto alto, voy a trabajar un punto alto. En las cadenas, 2 puntos altos. Sobre el medio punto, un punto alto. En las cadenas, 2 puntos altos. Sobre el punto alto, un punto alto. En las cadenas, 2 puntos altos. Y sobre el medio punto, un punto alto. Bien, de esta forma vamos a continuar ahora hasta completar toda la hilera. Y estamos completando la vuelta, acercándonos donde está el marcador de puntos. En estas 2 cadenitas trabajo 2 puntos altos y el último punto alto ahí donde está el marcador de puntos, ¿sí? Ahí está. Retiramos el marcador y hemos completado toda esta vuelta de puntos altos. En esta vuelta tenemos un total de 58 puntos altos,
pero esa cantidad va a depender de la cantidad con la que iniciaron toda la labor, la cantidad de puntos Salomón, ¿sí? Si ustedes han trabajado más cantidad acá, van a tener más cantidad de puntos altos también, Ahora vamos a girar el trabajo y vamos a continuar tejiendo simplemente hileras de puntos altos, uno sobre cada punto de base. Estiro la hebra, envuelvo el ganchillo, traigo y hago un punto alto. Colocar el marcador es opcional, ya no es necesario, solo hago para visualizar con mayor claridad. Continúo con un punto alto en cada punto de base, así hasta completar la hilera. Vamos a tejer de estas hileras hasta tener aproximadamente entre 18 y 20 hileras, dependiendo del largo que queremos para nuestra blusa, Bueno, continuamos y luego les comparo. Bien, hasta acá tejí 19 hileras de puntos altos. Vamos ahora a cortar la hebra, vamos a dejarla bastante larga porque con esta misma hebra vamos a coser el lateral de la blusa. Por supuesto, ahora lo que hacemos es tejer exactamente otra parte igual a esta. Hacemos un remate. Entonces, vamos a trabajar otra parte exactamente igual a esta y luego procedemos a coser, a unir los hombros y los laterales. Tejimos dos partes iguales. ¿Qué hacemos ahora? Las enfrentamos derecho con derecho. El derecho, lo único que nos indica el derecho es esta última vuelta, que las cadenitas quedan de esa forma, ¿sí? Y lo mismo de este otro lado. Entonces, vamos a tomar este lado como si fuera al revés. Eso nos ayuda porque acá en la parte del hombro donde vamos a unir, vamos a tener en una de las partes el rombito armado así, y en la otra parte, enfrente, lo vamos a tener como un medio rombo, Entonces, lo mismo va a ocurrir al otro lado. Tengo la parte de atrás el rombo completo y la parte de adelante el medio rombo. Entonces eso hace que me quede parejo el tejido. Lo que hago ahora es simplemente unir acá en los hombros, trabajar unas pequeñas puntadas, no mucho, solamente este tramo, y lo mismo al otro lado, porque es un cuello bote y el cuello bote por lo general suele utilizarse grande. Entonces, con esta misma hebra vamos a trabajar una puntadita ahí y otra puntada acá, sobre cada uno de los medios puntos que tenemos. Tenemos ahí integrado el hombro, vamos a repetir lo mismo sobre el otro hombro y luego pasamos a coser lo que es los laterales. Y tenemos en los hombros ya la costura realizada. Bien, ahora entonces, así como está posicionada la blusa, vamos a tomar esta hebra y comenzamos a unir el lateral. Vamos a dejar acá el alto de manga, lo que ustedes quieran, ¿sí? En una talla mediana se recomiendan entre 21 y 22 centímetros. Pero si ustedes están trabajando una talla más grande, les recomiendo dejar entre 23 y 24 centímetros desde el hombro hacia abajo sin coser. Y vamos a ir cosiendo desde abajo, ¿sí? Voy a colocar un marcador para que poder reconocer hasta dónde es que vamos a coser. Y voy a contar 1, 2, 3 hileras de puntos altos, lo mismo aquí detrás. 1, 2, 3 hileras de puntos altos, entonces voy a tomar ahí ese punto y este punto. Voy a coser en esta oportunidad hasta acá. Esta es una talla mediana y voy a dejar esa abertura para la manga. Vamos a chequear bien la medida.
tenemos 21 centímetros, fíjense, hasta ahí, 21 centímetros, sin cerrar, 8 pulgadas. Les repito, dejan 22, 23 centímetros sin cerrar, por ejemplo, dejan una hilera más acá o 2 hileras para una talla más grande. Y también incluso según cómo ustedes quieran que les quede este modelo, porque también pueden hacer una pequeña costura acá y que les quede bien abierta la sisa y queda un bonito modelo también. Bien, para coser ahora, obviamente tenemos que ir posicionando el tejido, hilera por hilera, tanto la parte de atrás como de adelante. Entonces, ya tengo la hebra ahí, tomo mi primer punto de este otro lado, vuelvo a trabajar una puntada y solamente voy a trabajar puntadas donde tenemos este nudito, digamos, entre una hilera y otra. Fíjense, voy a venir acá, voy a tomar la hilera de atrás y voy a tomar ahí, ¿sí? Y ahí es donde vamos a trabajar la puntada. Nunca hay que ajustar demasiado el hilo, porque recuerdan que viene desde ahí abajo la hebra, ¿sí? Entonces vuelvo a trabajar por aquí arriba. Y ahora me voy al siguiente nudito en la próxima hilera, adelante y en la parte de atrás. No ajusto demasiado, vuelvo a trabajar en el mismo lugar y así voy a continuar hasta llegar a donde está el marcador de puntos. Llegamos a donde está el marcador de puntos, hacemos el último remate, vamos a sujetar bien la hebra y a cortar. Lo mismo vamos a repetir al otro lado, en el otro lateral de nuestra blusa. Quiero mostrarles cómo quedó la puntada del lado del derecho, la costura, ¿ven? Y nos queda todo bien prolijo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a repetir la misma costura sobre el otro lateral. Bien, completamos ya toda la costura en ambas partes, ¿sí? Ahora vamos a trabajar todo un borde a la blusa. Nos vamos a posicionar sobre uno de los laterales. Tomamos ahí un punto de base, por ejemplo. Recuerden guiarse, acá tenemos un punto alto, otro punto alto. Yo me voy a posicionar en uno de esos. Vamos a tomar hebra y vamos a trabajar nuevamente el punto Salomón. Entonces traigo, hago una cadenita, dejamos la hebra más corta para coser. En el mismo punto de base voy a trabajar un medio punto. Estiro, trabajo un punto Salomón, estiro, trabajo otro punto Salomón. Y voy a dejar libres en la base 1, 2, en el número 3, un medio punto. Y repito lo mismo. Punto Salomón, estiro, punto Salomón, dejo 1, 2, en el número 3, tomando las dos hebras del punto de base, hago un medio punto. ¿Ven? Así les debe quedar. Vamos a trabajar esto todo el contorno de abajo. Estamos completando toda esta vuelta de punto Salomón en la parte de abajo de la blusa. Me quedan 3 puntos libres, No importa que no me queden 2 como fui dejando en todo momento. En esta oportunidad me quedan 3. Bien, entonces ahí donde estoy trabajo un punto Salomón, ahí, y me posiciono ahí. Pero no completo ese medio punto, Voy a ir acá al comienzo donde inicié toda esta vuelta, en ese punto de base, traigo la lazada ahí, de esa forma, estirando como si fuera un punto Salomón,
tomo hebra y retiro ahora todos juntos. Y ahí estamos tratando de acercarnos a la similitud del punto Salomón para quedar posicionadas acá arriba en este ángulo y volver a trabajar otra vuelta, que es la última vuelta. Estiro la hebra, tomo la lazada, hago ahí medio punto, estiro completo, me voy a ir a ese medio punto en la base, ahí, y hago un medio punto. Entonces comienzo a trabajar el rombito, ¿ven? Y luego voy a finalizar acá esta vuelta. Esta es la última vuelta que voy a trabajar. Entonces continúo haciendo punto Salomón, otra vez, buscamos acá en el centro, ahí, y hago un medio punto, ¿ven? Y ahí nos queda. Así es como vamos a completar toda esta última vuelta y luego finalizamos nuestra blusa. Y estamos ahora sí completando la última vuelta, entonces trabajo el punto, estiro una vez más y lo trabajo completo, ¿sí? Ahí, 2 puntos Salomón, y voy a venir acá donde inicié esta vuelta, hago un punto deslizado y ahí finalizamos la vuelta. ¿Ven cómo nos queda? Bien, cortamos la hebra y pasamos a coser. Y así completamos esta preciosa blusa. ¿Vieron qué bonita cómo la finalizamos acá debajo con esta guarda? Muy bonita, con 2 vueltas igual trabajadas a la parte de arriba. Quedó preciosa. ¿Vieron qué sencilla y qué fácil que es calcular cualquier talla, la que ustedes necesiten, Esta es una talla mediana. Ya saben que tienen que tejer en número impar para comenzar ahí arriba, tomando la medida de sus hombros. Espero que les haya gustado. Las invito a suscribirse para recibir los próximos tutoriales, activar la campanita, que ese es el recordatorio, y también las invito a acompañarme en el blog, porque ahí van a encontrar mucha más información. Voy a ir compartiéndole otros detalles que vamos a ir aprendiendo juntas de todo lo relacionado con el crochet. Nos vemos como siempre acá en Handwordy. Gracias por acompañarme.